En el año 2015, el escritor peruano Félix Terrones publicó la interesantísima novela Ríos de Ceniza. Este año nos vuelve a sorprender gratísimamente con la publicación de su libro de cuentos Notas en un pasaporte, publicado por Editorial Peysa en una muy bonita edición. Se trata de un conjunto de relatos orgánico cuyo tema gira en torno a los desplazamientos, a la migración, pero ya sea de personajes que migran a otro país, particularmente a Francia, pero también personajes que retornan al Perú. Y en ambos casos hay un descolocamiento, una imposibilidad de adaptarse o de readaptarse al lugar. El libro se presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima y ahí lo pueden encontrar en el stand de la editorial Peysa. Justamente sobre este libro conversé con Félix y quiero compartir con ustedes dicha conversación aquí, en Letra Capital. Hola Félix, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de tu nuevo libro de cuentos, Notas en un pasaporte, que ha sido publicado por Peysa en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Gracias por Félix? Bien, bien. Un gusto escucharte, un gusto verte, conversar contigo y conversar contigo para tus lectores, para quienes te ven en la página. Estoy bien y bueno, muy entusiasmado de esta conversación que tendremos. Bueno, yo quería empezar la charla con una curiosidad que a mí siempre me embarga, que es el origen, cómo se originan los libros, ¿no? En este caso, que es un conjunto de cuentos, que además es un conjunto de cuentos orgánico, ¿no? Del mismo título, que más o menos te da una orientación de más o menos la línea de los cuentos que tienen que ver pues, con las travesías, ¿verdad? Con los viajes, que ya de lo que ya hablaremos más adelante. Entonces quería preguntarte cómo surge, si digamos, tú tenías una idea preconcebida un poco de la línea donde querías ir, o fueron apareciendo estos relatos y tú viste que tenían pues estos puntos en común. Ambos. El primer cuento es un cuento que escribí en el 2010, Qué valientes muchachos. Que lo escribí, o sea, porque tuve la idea y le di cuerpo, materia verbal así que creo que es el tercer, el cuarto cuento que aparece en el volumen. Entonces, ves, desde 2010 hasta 2022, 12 años, son cuentos que luego escribí Descubrimiento de América, pero con la misma intención con la cual escribí Valientes Muchachos, es decir, con la intención de cristalizar una inquietud temática, formal que tenía en la cabeza. Y después, son cuentos que escribí casi de manera, ¿cómo decirlo?, por azar, ¿no? Y después, es cierto que ya en 2007 me dije que quería escribir un libro de cuentos porque es un género en el cual que yo todavía no había explorado bajo la forma de un libro. Tenía varios cuentos detrás, ¿no? Algunos, no me gustaron. Retuve Valientes Muchachos, retuve El Descubrimiento de América, y ahí sí que fue el lado orgánico, ¿no? Me dije, de un modo u otro estos cuentos se parecen, entonces de repente yo puedo ir comenzando a explorar un poquito más esta beta porque veo que en mi yo íntimo hay algo que le interesa, ¿no? Yo creo mucho en seguir lo que profundamente se está manifestando de la personalidad de quien escribe en el lenguaje, en la temática. Entonces me dije que por algo era, ¿no? Entonces comencé ahí a abordar cuentos eh, como 2000 monedas, ¿no? Que es el cuento que escribí después, ¿no? En los cuales ya además, que hay otra particularidad con estos cuentos que vienen después, explora más el elemento autobiográfico, entre comillas, ¿no? Hay además yo apelo más a mi experiencia personal, como individuo que vino a Francia, como individuo que tiene experiencia de exilio, que trabaja con migrantes, porque yo soy traductor jurado aquí en Francia, trabajo con migrantes también, ¿no? Lo cual también inspiró uno de los cuentos, y ahí sí vino la conciencia de lo orgánico a la hora de comenzar esa segunda parte del trabajo de redacción de los cuentos. Sí, porque digamos que uno de los temas justamente, que de alguna lo adelanta el título, tiene que ver justamente con la migración, ¿no? Es decir, los cuentos son relatos de personajes que han emigrado, ¿no? Y que cuentan sus experiencias en ese otro país, básicamente en Francia, ¿no? O sus retornos también, ¿no? Esa idea del retorno también está muy presente en el libro, ¿no? Mm.
Sí, 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 sí. Claro, yo lo que me interesó y lo que fui consciente al final, cuando ya tenía una visión de conjunto de los cuentos y ya podía plantearme un título, que además le di muchas vueltas al título, creo que el título es uno de los libros en los cuales me ha costado más encontrarle un título, ¿no? Y me di cuenta de que, claro, lo que importaba era el desplazamiento, ¿no? Los exilios, las migraciones, los viajes, ¿no? El turismo, ¿no? Este descubrimiento de América, que es un cuento en el cual se habla de cierta forma de turismo, ¿no? Cuando los viajeros europeos vienen a Perú, ¿no? Buscando algo particular, ¿no? Y, y por un lado tenemos todas esas diversas declinaciones de desplazamiento, ¿no? Y por otro lado también tengo lo que tú decías, el retorno, ¿no? El retorno que de un modo u otro se plantea como un retorno imposible al país de origen, ¿no? Porque quien viajó afuera ha cambiado, pero el país que se dejó detrás ha cambiado, ¿no? Y esto me permitió a mí también trabajar un poco en sordina todos los cambios sociales, políticos, económicos de un Perú bastante particular, ¿no? Que es el Perú que va del 2000 hasta el 2018, el Perú del boom económico, ¿no? O sea, ese Perú que vivía con la bonanza, con una sensación de bienestar, no sé si te acuerdas cuando Alan García, el finado Alan García, decía que en 2025 Perú iba a ser un país de primer mundo, ¿no? Se veía esa especie de triunfalismo, ¿no? Que a mí me pareció un momento inédito porque yo había vivido, yo dejé Perú en el 2003, o sea, deja un país en crisis, con la moral por los suelos, ¿no? Entonces, ese triunfalismo era algo que me inspiró mucho para interrogar al país en función de la figura de quien regresa, ¿no? Ujú. Claro, hay ese regreso imposible que dices, pues, que se ve en los cuentos, pues, por esta descolocación en el que se ve en el personaje que Colocación, regresa, pues, ¿no? Porque eh, colocación, bonita palabra, sí. ujú, me parece que va por ahí, pues, ¿no? No, no adaptarse, o sea, tener que readaptarse a su propio país, ¿no? Un país que, como tú dices, ha cambiado, él mismo ha cambiado, ¿no? Hay muchos Y pasajes en el que los personajes justamente dan cuenta de eso, ¿no? Con la misma familia incluso, ¿no? Hay cuentos es lo que muy... te iba a decir, la Ujú, mirada de los otros, ¿no? O sea, la expectativa de la madre, la expectativa del padre, de los hermanos, ¿no? La necesidad de cumplir con un lugar en el libreto familiar, en el libreto social, ¿no? De quien regresa de un espacio tan connotado como Europa, en este caso, ¿no? Y regresar con, tú sabes, a mí me inspiró mucho la lectura de los cuentos de Miran Kundera, que a mí, en verdad, es un autor que a mí, yo tengo mis distancias, pero los cuentos me gustaron mucho. Hay un cuento, no sé si recuerdas, creo que está en el libro Los Amores Ridículos, ¿no? De una compatriota, un personaje compatriota de Kundera, que regresa a su país después de un largo exilio en Francia, en París. Y dice, ¿qué es lo que puedo llevar yo para mi familia, ¿no? Le voy a llevar muy buenos vinos franceses, ¿no? Llega, les regala vinos franceses, ¿no? Y lo que hace es que se dan cuenta de que lo que a ellos les importaba no eran los buenos vinos franceses, era emborracharse, pero con lo que fuera, ¿no? Con vodka, con vino, con lo que fuera, ¿no? Y dice, esa descolocación que yo viví como lector de esa experiencia también me interpeló mucho a la hora de escribir mi libro de cuentos, ¿no? Cómo la familia espera algo de quien recién llega, pero quien recién llega no puede entregarle ese algo. Quien recién llega no puede darle, porque quien recién llega ha sido transformado por la experiencia del viaje. Y esa sí, hay un... transformación es intraducible. Es muy importante eso, ¿no? No se puede, los otros no pueden entender todo lo que tú has vivido, todo lo que tú has cambiado, todo lo que tú has sentido viviendo afuera, ¿no? Ujú, sí. Eh, eh, Perdona. eh, hay un cuento justamente donde se ve más preciso este tema, que es Castillos de Humo. Yo soy malo para los títulos, eh, porque justamente se habla de la expectativa de la familia respecto al hijo que regresa de Francia, ¿no? Eh, y tiene mucho de humor también ese relato, pero un humor tragicómico, digamos, ¿no? Porque tiene mucho de tragedia, desde la pérdida, aquí no voy a espolear porque esto lo sabemos casi al inicio, la pérdida de la maleta, ¿no? Este, eh, Con todo lo que se representa, una maleta, ¿no? Todo lo que uno lleva detrás, ¿no? Sí. Exactamente. Y la madre que colecciona platos de diferentes países, por más que ella nunca ha salido del Perú, ¿no? Y bueno, y ella cómo se refiere al hijo, ¿no? Que sí,
que estuvo en tal ciudad de Francia, pero está en París, ¿no? Como un ascenso, ¿no? Eh, ese cuento, por ejemplo, es muy emblemático en ese sentido, ¿no? Sí, claro, y eso es algo que hemos vivido tanto quienes vivimos extranjeros, en Francia, ¿no? O sea, yo he vivido un poquito de tiempo en París, por ejemplo, ¿no? Después he vivido en otras ciudades francesas, pero cada vez que me encuentro con alguien, ¿y tú dónde vienes? Félix? De París, ay, París, París, ¿no? Qué bonito es París, pero no, no vengo de París, no, pero poco importa que yo intente corregir, siempre me imponen el hecho de vivir en París, porque claro, o sea, París irradia toda una serie de sentidos, ¿no? Que en las expectativas nacionales son excluyentes, ¿no? No puedes vivir en Toulouse, no puedes vivir en Tours, no puedes vivir en Bordeaux, tienes que vivir en París. Y a margen de esto, retomo lo que decías del humor tragicómico, ¿no? Me parece me interpela como lector ahora de los cuentos que he escrito. Y sí, yo quería que el humor sea una válvula de escape a dos cosas: al excesivo dramatismo, al tono solemne, porque ya de por sí hay una forma de solemnidad en el tema. La tónica, el estilo no podía ser así. Eso por un lado. Y por otro lado, una especie de juego moral, ¿no? Porque el humor te permite esa ironía, esa distancia frente a las cosas, te permite compartir además el humor, ¿no? O sea, yo creo que mediante la risa tu lector entiende de mejor manera la tragedia que mediante la voluntad de transmitirlo de manera hiperbólica, de manera, no sé, como, o sea, truculenta, ¿no? El humor en verdad es un catalizador poderoso. Y entonces en ese sentido me dije, antes de escribir los cuentos, y me convencí conforme iba escribiendo los cuentos, de que el humor a mí me iba a permitir además acentuar al narrador, a quien cuenta, una forma de oralidad, una forma, ¿no? O sea, a veces tengo la sensación yo recuerdo mucho a mi tía abuela, ¿no? Quien ya falleció, que era una señora anciana, que mientras tejía frente a la televisión, miraba, no sé, la telenovela, Rosa Salvaje, ¿no? Quinceañera, nos contaba toda su vida, ¿no? Y con un orden, con una precisión, pero con oralidad, ¿no? Y yo dije, yo tengo que copiar esa técnica literaria, ¿no? Y en Castillos de Humo, así en el aire, sube en el aire, se nota eso, ¿no? Esa realidad, ¿no? Ujú. Ahora, pero claro, además del humor, como tú has mencionado, pues está el otro elemento, ¿no? Está también, digamos, la melancolía, ¿no? Quizás por el tema justamente de alguien que está afuera, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que creo que ya se me perdió. Ah, no sé, aquí está. Hay un cuento donde el narrador dice, pues lamenté haberme dejado llevar por esa mezcla de dejadez con melancolía. Ya no habría avión que me aleje de ellas, pues esa dejadez, también esa melancolía estaban en mí, muy adentro. Y de alguna manera creo que todos los personajes tienen ese punto en común, ¿no? Esa melancolía, este, eh, ese no saber, digamos, dónde estar, ¿no? Porque claro, vuelven, los que regresan se sienten que no conectan, pero incluso en ese otro país tampoco sienten que están del todo conectados, ¿no? De hecho, hay otro personaje que dice en otro cuento algo así como esta sociedad que nunca me va a aceptar o algo así, ¿no? Mm. Sí, sí, quizá esa es un poco la contraparte a lo que conversamos hace un momento, ¿no? Tú hablabas de descalce, o estar descolocado, ¿no? Uh -huh. Descolocamiento, claro. Y, y luego está la inadaptación, ¿no? El hecho de descubrir, ¿no? De que, claro, y una adaptación consecuencia de haber sido fantasmagoría, ¿no? Muchos parten al extranjero buscando una mejor posición social, personal, el amor, buscando afirmarse en la vida, pero la vida en el extranjero es extremadamente difícil, es extremadamente ardua, ¿no? Y además está esto que vivimos nosotros, quienes estamos afuera, que cada 5 años en elecciones presidenciales uno dice, ay, tú no puedes opinar porque vives afuera, no te importa, tú estás muy bien en tu vida y tal, ¿no? Cuando en verdad, o sea, quienes vivimos afuera sabemos lo duro que es en términos, o sea, evidentemente económicos, personales y tal, pero sobre todo en términos personales, de personalidad,
el hecho de estar expuesto a esta desadaptación permanente, ¿no? Frente a la sociedad que en principio nos acoge, ¿no? Y entonces yo creo que eso es el gatillante precisamente para la melancolía acerca de la cual tú hablas, ¿no? El hecho de descubrir de que no hay tierras prometidas, ¿no? De que poco importa que te desplaces en el mundo, en verdad hay un talante melancólico que llevas adentro y que siempre va a estar ahí, ¿no? Y que bueno, también permea el tono de los relatos, ¿no? Del cuento, es cierto que hay un tono, que hay un ethos melancólico en los cuentos, ¿no? Que, que en mi caso no es para nada consciente, ¿ah? Que ya, ya creo que yo estoy muy viejo para un trabajo psicológico, creo que está ahí porque soy yo, ¿no? Porque esa melancolía es algo que transpira en mí, ¿no? Sí, Ujú. Claro, hay, digamos, desde mi lectura, ¿no? Es como, como un trabajo de atmósfera, ¿no? Hay una atmósfera eh, este, melancólica, digamos, ¿no? Que sobrevuela el libro, ¿no? sí, sí. Sí, creo que precisamente ese trabajo de atmósfera acerca del cual hablas es algo es algo de lo que es uno de los aspectos que me costó más a la hora de escribir el libro. El trabajo de atmósfera, y eso sí yo fui muy consciente, porque qué interesante que tomes este punto, porque además ahora me siento un poco inseguro porque, claro, es algo de cual yo estoy muy consciente, pero hasta ahora no he elaborado mucho con respecto a ello, ¿no? Creo que cuando se trata de coherencia general del conjunto, la generación de atmósferas es algo que yo he buscado, ¿no? Que respetando la idiosincrasia propia de cada cuento, ¿no? Y aparte el hecho de que son cuentos escritos a lo largo de una gran cantidad de tiempo, de manera ininterrumpida, y que en un momento a otro, en cierta medida, me descubro con un conjunto que me digo, bueno, esto puede ser un libro de cuentos, ¿no? Al margen de eso, son cuentos que sí, que yo me digo, hay que generar no solo personajes que expresen su experiencia, sino también situaciones, momentos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Valientes Muchachos, ¿no? Con el regreso de Antonio Carneiro, con todas las promesas que su viaje a Europa había generado y que terminan siendo promesas incumplidas, ¿no? Tampoco voy a spoilear, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Está esa generación de atmósferas que impone el texto y la necesidad de coherencia en mi caso. Ujú. Sí, ahora que mencionas este cuento, habíamos hablado justamente de las expectativas que la gente, no solamente el que viaja, creo que, digamos, la familia, en fin, todo el mundo tiene respecto a irse del país a otro país, a Estados Unidos, a Europa, con el ánimo como tú decías, de mejorar su condición de vida, ¿no? Pero incluso también en el arte, ¿no? Es decir, en ese cuento justamente se trata de un grupo de amigos cuyo uno de ellos logra ganar un concurso y tiene la posibilidad de irse a Francia, ¿no? La meca, digamos, de la literatura, uno piensa pues en el boom, en los escritores que fueron a Francia, ¿no? Y entonces ya dan por hecho de que es la consagración de ese amigo, ¿no? Y es un cuento muy interesante por también la sensación bueno, nosotros no la hicimos, pero de alguna manera indirectamente la estamos haciendo a través de este amigo, ¿no? Sí, sí, y eso es Henry James, eso son los embajadores, ¿no? Es la necesidad de vivir las cosas por interpósita persona, ¿no? Por alguien que lo hizo, ¿no? Y cómo todo eso desencadena un proceso de fantasía, de elaboración quimérica, ¿no? Porque lo que importa en verdad, y otra vez regresamos a los regresos, ¿no? No es el individuo en sí, lo que importa es las promesas que él tiene consigo mismo, ¿no? Entonces, y eso, claro, genera otra vez el escalce, ¿no? Regresa Antonio Carneiro, el personaje de este cuento, sabe que está hablando Lima, y evidentemente no cumple con las promesas, ¿no? O sea, desde el físico, la manera como está vestido, uno descubre que el tipo, o sea, ha fracasado en los términos que los amigos que se quedaron allí me esperaban, ¿no? Pues ni siquiera eso importa, porque la gente está tan obnubilada con el deseo que ni siquiera se da cuenta de ello, o sea, necesitan persistir en el engaño, ¿no? Ujú. Ahí también pienso en un cuento que me ayudó mucho a mí como cuentista, me encanta Patrick Suskind, el escritor alemán, ¿no? Claro, que tiene también estos cuentos de escritores, ¿no?
Y, 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 y te das cuenta que una dinámica propia de los cuentos surge es eso, ¿no? La persistencia en el engaño, la necesidad de que incluso cuando quienes se quedaron están frente a la verdad, te dicen, no, no es posible, ¿no? O sea, inconscientemente necesitan mistificar de nuevo la mentira, ¿no? Ah, Un poco para terminar, Félix, eh, ¿estás trabajando, tienes un proyecto narrativo en camino? sí, este, tengo una novela terminada, comencé a trabajar con el editor y tengo algunos textos también, sobre todo cuentos, ahí en la refrigeradora. Este año me parece un año particular porque no estoy escribiendo ficción, estoy escribiendo mi segunda tesis de doctorado porque es el trabajo que necesito en este momento para que se me convalide, para que se me dé la acreditación para ser catedrático en la universidad. Y bueno, lo cual no me impide ir tomando notas, ¿no? Tengo dos libros en este momento en progreso, que es un libro de notas literarias, ¿no? En verdad, son algunos estados de Facebook que voy reelaborando, ¿no? Acerca de mis lecturas, acerca de lo que yo he leído, acerca de las experiencias que tengo. Sabes que yo vivo entre tres países, entre Perú, Francia, donde vivo con mi familia, y Suiza, donde trabajo, ¿no? Y entonces esa mutación permanente de una realidad a otra, la estoy visualizando en este libro. Y en otro libro que es más bien una especie de crónica de viaje, ¿no? En la cual eh, reflexiono a partir de la crónica de viaje acerca de hecho está entre distintas fronteras, ¿no? Culturales, lingüísticas, geográficas, el francés, el alemán, el inglés, el español, la literatura, la familia, ¿no? ¿Qué queda de peruano en mí después de tantos años en Europa, después de estar constantemente frente a la experiencia del extranjero, ¿no? Y regreso a mi infancia, regreso a mi vida en Perú, ¿no? Y esto, como te decía, el género de la crónica de viaje. Estupendo. Estaremos atentos entonces. Muchas gracias, Félix. Siempre es un placer conversar contigo. En lo mismo digo, siempre es un placer verte y conversar contigo, Carlos. Muchas gracias a ti por la iniciativa.